Seguimos con la lección número 2 de este material que se llama El reino está en ti. La lección número 2 tiene que ver con qué es el reino. Si alguien se preguntara qué es el reino de Dios, ¿qué responderías? La respuesta inmediata sería que un reino es un territorio donde gobierna un rey. En el Nuevo Testamento, la predicación de Juan el Bautista es más directa, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ya cercano a morir en la cruz, Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. En Juan 18:36, no sería un reino en el que los romanos en tiempo de Jesús serían derrotados, como muchos judíos anhelaban ser liberados de esa opresión. Este reino sería un reino en los corazones de las personas que seguirían a Cristo. A este Jesús, a quien le fuera entregada toda autoridad en el cielo y en la tierra, al Hijo ungido de Dios. Juan Calvino, teólogo y filósofo francés, escribió que la tarea de la Iglesia era hacer visible el reino invisible, lo cual nos desafía a vivir la realidad del reino de Dios cada día, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en toda área de nuestras vidas. Pero este reino, según Jesús en Juan 18:36, no es de este mundo, es un reino espiritual, pero escuche, que se hace visible por nuestra conducta y palabras. Este reino se hace visible por nuestra conducta y palabras. La palabra reino en griego se utiliza unas 162 veces en el Nuevo Testamento y aparece 50 veces en el libro de Mateo, y mayormente se refieren al reino de Dios. Sin embargo, cuán poco hablamos de este reino. Tenemos por lo menos 3 conceptos del reino de Dios. 1. Dios gobierna sobre todas las cosas, según el Salmo 24:1. 2. Sin embargo, Dios creó al hombre y le dio dominio y responsabilidad sobre la tierra. Y 3. Aunque el pecado entró en la humanidad, Dios sigue con la intención de tener un pueblo para sí. Venga tu reino, oró Jesús al Padre en Mateo 6:10. Hay beneficios importantes por vivir bajo el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, nos dice Romanos 14:17. Y en Mateo 6:33 encontramos un versículo muy conocido: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En otra versión dice: mas buscad primeramente, indicando que hay un contexto que encontramos en los capítulos anteriores, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. En Mateo 10:5-7 dice: Jesús envió a 12 con las siguientes instrucciones: no vayan por camino de paganos, ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen: el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento el Imperio Romano gobernaba y oprimía al pueblo judío, por lo cual no resultaba fácil para ellos entender qué significaba este reino del cual hablaba Jesús. En este pasaje las instrucciones de Jesús son para las ovejas perdidas de Israel. Pero según el relato de Lucas 10, del 1 al 20, Jesús le dice a 70 de sus discípulos respecto a llevar las buenas noticias del reino de Dios, que se enfoquen en ir a los hogares de las personas de Judea, y dice: en cualquier casa a donde entren, antes que nada digan paz a esta casa. Es claro que el objetivo de Jesús es alcanzar a la familia, el hogar, con el mensaje del reino. El reino afecta al individuo en primer lugar, pero luego irremediablemente afecta a la familia. Cuando Jesús hablaba que el reino de Dios estaba cerca o a mano,
usaba la forma verbal indicando que el reino ya había venido, lo cual eran sus buenas noticias. Cuando estos discípulos regresaron contentos, Jesús se volvió a los discípulos y aparte les dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Muchos rechazaron el mensaje del reino de Dios. Aún muchos escuchaban las buenas noticias desde la opresión y el quebranto, pero muchas veces así es el ser humano, prefiere su propio reino en lugar del reino de Dios. En estos dos pasajes que hemos visto aparecen un par de verdades: que el reino de Dios está presente, que el reino de Dios es un reino de poder espiritual, y que cuando las familias y ciudades recibían las buenas noticias del reino, recibían